Abril y Frank son dos jóvenes soñadores que coinciden en una fiesta, donde tienen un flechazo mutuo. Al poco tiempo comienzan a salir para luego terminar casados formando una tradicional familia, compuesta por la joven pareja y sus dos hijos. Ella se dedica al cuidado y quehaceres de la casa. Es una madre dedicada pero también una actriz de teatro, cuyas últimas obras no han sido criticadas favorablemente. A pesar de que su esposo la apoya y trata de levantarle el ánimo, no logra más que empeorar su sentimiento de frustración, terminando en algunas discusiones que acaban por desgastar la relación que tan romántica había comenzado. A su vez, Frank tiene algunas insatisfacciones laborales. Su jefe lo presiona porque su último informe no cumple con las expectativas de su empleador. Esto lo tiene preocupado y también frustrado. Solo se siente motivado cuando se encuentra cerca de la nueva secretaria, con la cual comienza un juego de seducción, invitándola a almorzar y a beber unos tragos. Todo esto con un solo propósito, que es el de llevársela a la cama. Durante lo que dura ese coqueteo, le comenta que debería estar festejando su cumpleaños. Ella se siente atraída por él y terminan justo donde Frank lo había deseado desde el principio. Al finalizar el acto, argumenta que ya es tarde y que debe irse, dejándola sola en aquel cuarto de hotel. Durante esa tarde, Abril recibe la visita de una vieja amiga, la señora Helen, quien en el pasado fue la encargada de mostrarle la casa donde actualmente viven. Esta le comenta que tiene un problema con su hijo John, el cual se encuentra internado en un hospital psiquiátrico, y le pide como favor que él pueda visitarlo de vez en cuando y así al socializar con ellos quizás pueda mejorar. Ella accede aunque no logra entender cómo podría ayudar esto a su recuperación. Cuando se queda sola, continúa con sus quehaceres domésticos y al ordenar se encuentra con unas viejas fotografías. En una de ellas está su esposo en París, lo que la lleva a recordar los sueños y anhelos que él tenía, además de la promesa que alguna vez le hizo de que juntos viajarán a ese lugar. Esto la entusiasma y la llena de ilusión nuevamente, porque piensa que aún no es tarde para cumplir aquellos lejanos objetivos. Al igual que ellos, muchas veces nos olvidamos de nuestros sueños por las obligaciones y rutinas diarias. Al llegar a casa, Frank se encuentra con su esposa radiante, vestida como para una ocasión especial. Al recibirlo se muestra afectuosa y le pide disculpas por la discusión de la noche anterior. Ella no había olvidado su cumpleaños, así que lo espera con un agasajo íntimo donde participa sus hijos también. Al ver este detalle no pudo más que sentirse culpable por la reciente infidelidad. Trató de no demostrar sus sentimientos y participó agradecido en el evento familiar. Al terminar la cena, su esposa se muestra muy animada. También Abril lo convence a que renuncie a su trabajo y se muden a París para que él pueda al fin cumplir sus sueños. Esto lo entusiasma pero preocupa al mismo tiempo, ya que no están solos y deben ser cautelosos porque junto con ellos viajarían sus hijos, a lo que su esposa argumenta que no quiere seguir viéndolo trabajar a disgusto, que lo va a ayudar hasta que sea necesario consiguiendo trabajo, apoyándolo hasta que él logre cumplir sus objetivos. Esto llena de optimismo a Frank y finalmente acepta el audaz plan de su esposa. Al día siguiente se dirige a su trabajo mucho más animado. Cuando en la oficina lo notan, le preguntan cuál es la razón que lo tiene así, a lo que él responde con total sinceridad que en breve renunciará para mudarse con su familia a Francia. Ese día se dedicó a su trabajo de una forma diferente, lo cual no pasó desapercibido. A veces subestimamos el poder que tenemos de cambiar nuestros destinos con algo tan pequeño como lo es trabajar apasionadamente. Más tarde, la joven pareja visitan a sus vecinos con quien tienen una reciente amistad, donde se observa a Jeff, el dueño de la casa, muy atraído hacia Abril, quien parece estar muy dichosa debido a la ilusión que le hace los cambios que se aproximan. Al terminar la velada, cuando se quedan solos sus vecinos, el esposo de Molly le dice que le parece descabellado e inmaduro los planes que tienen Frank y Abril. Aunque al principio ella concuerda con ese análisis, termina llorando al reconocer que sus sueños están muy lejos de concretarse. Por otro lado, la joven pareja parece haber vuelto a encender la llama de la pasión y mientras planean su nueva vida tienen un acercamiento íntimo en la cocina. Los días transcurren con normalidad. El joven matrimonio le comunica a sus hijos los planes de mudanza y finalmente Abril va entusiasmada a buscar los pasajes. A Frank le sorprende que su jefe lo llamara a su oficina, pero esta vez no para reprenderlo, sino todo lo contrario, para felicitarlo por el excelente informe que ha realizado. Junto a su jefe se encuentra un socio de la firma que también lo elogió por su trabajo. Durante la primera visita de la señora Helen en compañía de su esposo e hijo, los anfitriones comentan sus planes de mudarse y viajar a probar suerte en otro continente. John de manera efusiva los felicita y se muestra exageradamente feliz por ellos. Como no logra controlar sus emociones, Frank lo invita a dar un paseo por el bosque. Abril los acompaña y mientras los tres tienen una amena charla, John le comenta que ha recibido un tratamiento con electroshock donde ambos se conmueven y empatizan con él. Luego el joven los vuelve a elogiar por la decisión que están tomando, mencionando que muy pocas personas están dispuestas a dejar la comodidad de lo conocido. Más tarde, cuando están solos en su casa, el matrimonio reflexiona y concuerdan que la única persona que los entiende es aquel joven que atraviesa una situación difícil. Al siguiente día, el socio de su jefe invita a almorzar a Frank y le propone un importante ascenso en la firma, asegurándose con este un mejor sueldo. Frank no acepta de inmediato, ya que le comenta los planes que tenía con su esposa, que incluían su renuncia y su posterior viaje a París, pero este insiste en que no se apresure en responder y que lo piense bien, también de que lo consulte con su mujer antes de rechazar la excepcional propuesta. En ocasiones la vida nos coloca en situaciones similares, dándonos una nueva oportunidad para decidir un camino diferente. Frank observa que su esposa está algo alterada al presenciar un pleito entre ella y su hija. Cuando se quedan solos, Abril le comenta que está embarazada de aproximadamente 10 semanas. Se disculpa pero le asegura que esto no debe complicar sus planes, ya que ha pensado en
pero Fran la tranquiliza diciéndole que aún tienen tiempo para pensar bien qué van a hacer. Durante un día en la playa con sus vecinos, Fran le comenta a su amigo que le han hecho una buena oferta de trabajo en la firma, y como su esposa lo nota dubitativo y no lo ha rechazado de inmediato, se enoja con él porque sospecha que los planes de viajar corren peligro. Su esposo intenta convencerla de que esto solo es una opción más, pero no logra tranquilizarla, provocando un nuevo distanciamiento entre ellos. Esa noche tienen una fuerte discusión donde ambos se recriminan cosas, hasta llegar a concluir que la idea de viajar era solo una ilusión y prometiendo que si se quedan van a ser felices. Abril es quien se ocupa de darle la noticia de los cambios de planes a sus hijos, quienes se muestran muy decepcionados. Fran acepta la nueva propuesta en la firma. Esa noche salen a celebrar su ascenso con sus amigos. Como su esposa no acepta salir a bailar con él, baila con su vecina, que después de unos instantes se siente mareada. Abril le dice a su esposo que lleve a su amiga a casa, mientras ella y Jeff se quedan un rato más en el bar, donde bailan de una manera más íntima que sus propias parejas. Ambos terminan en el auto siendo infieles a sus matrimonios. Es allí cuando el vecino le confiesa que siempre se sintió atraído por ella, además está enamorado. Esto la perturba, así que le pide que haga silencio y la lleve a su casa. Al día siguiente, Fran le recuerda a su esposa que debe estar transitando la 12ª semana de embarazo y que no ha recibido respuesta de ella. Reprocha que llevan días sin dormir juntos, comenzando una nueva discusión que termina con la confesión de su infidelidad con la secretaria, a lo que Abril responde con indiferencia y le dice que haga lo que quiera con su vida porque a ella ya no le importa, ya que lo ha dejado de amar. Al mismo tiempo llaman a la puerta. Era Helen y su familia, que inoportunamente se quedan a almorzar. Cuando están todos alrededor de la mesa, Fran le da la noticia de que están esperando un hijo. La noticia consterna a John, quien sin censura comienza a interrogarlo con respecto a los planes que tenían de viajar. Al observar la incomodidad de Abril, se da cuenta de que la decisión de quedarse de su esposo. Impulsivamente se levanta y lo enfrenta. Al verse acorralado por las acusaciones, reacciona defendiéndose en una acalorada discusión que termina ofendiendo a John con respecto a su estado mental. Esta incómoda situación hace que la reunión termine, pero antes de irse, John se acerca a su anfitriona y le dice que siente pena por ambos. Una vez solos, Abril le dice a su esposo que John tiene la razón en todo lo que dijo, reanudando la discusión que habían comenzado antes de que llegara la inesperada visita. Él, para defender su postura, argumenta que John está loco y que no tiene la capacidad de relacionarse ni sentir de una manera coherente. Al seguir con la discusión cada vez más acalorada, ella se altera y se burla de su esposo, provocando que este se enfurezca al punto de romper cosas. Ambos llegan a herirse verbal y profundamente, terminando con ella corriendo hacia el bosque. Cuando él la alcanza, ella le grita pidiéndole que la deje sola porque necesita pensar. Ambos esa noche no parecen poder conciliar el sueño. Él se refugia con la bebida mientras ella reflexiona fuera de la casa. La mañana siguiente se encuentran en la cocina, ella preparando el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Él, asombrado al despedirse, le pregunta si ya no lo odia. Abril, sonriente, le responde que no. Le desea un feliz ascenso y suerte en su nuevo trabajo. Una vez sola, comienza a llorar. Cuando logró tranquilizarse, llama por teléfono a sus hijos para luego dirigirse al baño como si fuera a tomar una ducha, cuando en realidad lo que hace es interrumpir su embarazo de una manera casera y poco segura. A pesar de que parecían estar en sintonía sus sueños, las malas decisiones acaban dando un giro inesperado a sus vidas. Ya en el hospital, Frank le cuenta a Jeff lo ocurrido. Ambos están preocupados y sin lograr entender qué fue lo que orilló a Abril a realizar tan peligrosa acción. Jeff busca un café para reconfortar a su amigo. Cuando vuelve con ellos, se encuentra a su amigo devastado porque ha recibido la tan temida noticia de que su esposa no logró salir de la intervención y que acaba de enterarse de que quedó viudo a cargo de sus 2 hijos. Pasa un tiempo y Jeff y Molly le dan la bienvenida a sus nuevos vecinos, comentando el desafortunado desenlace de la pareja que vivía antes en esa casa, mencionando que Fran se mudó del pueblo y que ahora se encuentra abocado a la crianza de sus pequeños. Esto afecta notablemente a Jeff, quien le pide a su esposa que no vuelva a mencionarlos en el futuro. Helen, a su vez, le comenta a su esposo que la nueva pareja que ocupa la casa donde vivían antes Fran y Abril le caen muy bien, a diferencia de aquellos a quienes tilda de problemáticos. El hombre la mira con gesto de desaprobación al notar la hipocresía de su mujer e intenta ignorar esos comentarios. Solo un sueño es una película que deja ver la importancia de nuestras decisiones y cómo estas afectan a lo largo o corto plazo nuestra existencia. Si has llegado a esta parte, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla. De esa manera no te perderás ningún video.